Vamos a entrar en contacto con la obra El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, una obra trascendental en la literatura latinoamericana y que en cierta medida dio inicio a la novela del dictador, a este subgénero de la novela del dictador. El Señor Presidente, escrita por Miguel Ángel Asturias, quien nació en 1899 y murió en 1974, se constituye como una de las mayores joyas de la literatura latinoamericana y mundial. Para entender esta novela es importante analizar el contexto histórico que inspiró esta novela. Y al hablar de este contexto, necesariamente tenemos que hablar de Manuel Estrada Cabrera. ¿Quién es este señor? Este señor guatemalteco, abogado de profesión, algunos lo consideraban un poco mediocre, fue secretario de confianza de Justo Rufino Barrios. Años después, José María Reina Barrios lo nombró primer designado a la presidencia del país. En ese entonces, la Constitución no contemplaba que el presidente tenga un vicepresidente. Entonces, José María Reina Barrios nombró a su primer designado, que así se llamaba, en caso de que el presidente esté fuera por algo, quien tomaba el puesto de este sería el primer designado, que en este caso era Manuel Estrada Cabrera. Cuando Reina Barrios fue asesinado, Manuel Estrada Cabrera fue nombrado presidente interino. Fue asesinado Reina Barrios y algunos autores creen que el autor de ese asesinato fue, o el que ideó ese asesinato fue Manuel Estrada Cabrera. No está comprobado este hecho. Después que fue instituido como presidente, Estrada Cabrera se hacía reelegir mediante elecciones fraudulentas. Gobernó desde 1998 hasta 1920. 22 años de dictadura guatemalteca. No toleró ningún tipo ni forma de oposición y durante su gobierno se dieron muchos crímenes políticos, torturas y fusilamientos. Con un sentimiento que nunca voy a poder describir. Entonces su dictadura se consolidó bajo la intolerancia. No se permitía opositores. Durante su gobierno, los ministros y escritores afines al régimen le llamaban Don Manuel, jefe del Partido Liberal, Excelencia, Benemérito de la Patria o Benefactor de la Juventud Estudiosa. Sufrió varios atentados, pero siempre tenía suerte. Un atentado muy conocido es el llamado Atentado de la Bomba, del 29 de abril de 1907. Cuando al paso de su carruaje hicieron estallar una bomba, intentando matarlo, pero solo murió el caballo y el cochero. Él se salvó. Otro atentado fue en 1908, cuando una procesión pasaba frente a su casa. Algunos cadetes habían planeado atacarlo, pero los Orejas lo supieron y le avisaron a Estrada Cabrera, quien no solo evitó el atentado, sino que persiguió a los que lo habían planeado. En 1916, Estrada Cabrera fue reelecto con 10 millones de votos, a pesar de que en el país solo habían unos 2 millones de habitantes. En 1920, la Asamblea Nacional Legislativa, dirigida entonces por Adrián Vidaurre, declaró mentalmente incapaz al presidente para gobernar y designaron un presidente interino. Tras rendirse, una multitud saqueó su finca, la cual estaba ubicada en el área donde en 1950 se construyó el estadio Doroteo Guamuch Flores. Pasó sus últimos días en prisión domiciliaria en la capital del país y así concluyó la primera gran dictadura del siglo XX en Guatemala.
Para adentrarnos en la temática del señor presidente, es necesario detenernos un momento en el primer capítulo. El primer capítulo del señor presidente representa ya el infierno, con su pórtico de estremecedoras onomatopeyas, aliteraciones y la presencia incorpórea de un Luzbel que todo lo domina. Así empieza el señor presidente. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedralumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración. Maldoblestar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedralumbre. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbra, 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 alumbra de alumbre, alumbra, alumbre. Vamos entendiendo un poco esta forma de empezar la novela que tiene Miguel Ángel de Asturias. El mal doble estar, 3 palabras en una, mal doble estar. Él las une, mal doble estar. De la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Es una imagen que resume toda la temática luz-sombra de la novela. En la expresión alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedralumbre. La palabra lumbre y sus derivadas están resaltando la oscuridad de la podredumbre. El nombre de Luzbel tiene que referirse al señor presidente, príncipe de las tinieblas. La noche infernal donde reina la podredumbre iluminada por la luz ambigua de Luzbel, hermosa y siniestra. En este párrafo inicial, fija una de las imágenes claves para la concepción de la realidad en toda la obra. Es una imagen pórtico, la importancia que la luz y la sombra tienen en la novela, donde adquieren los valores simbólicos de verdad, ficción, vida, muerte, bien, mal. Como afirma Humberto Robles, es una metáfora fundamental para entender el diseño y el sentido de la novela y revela la esencia del procedimiento metafórico de Asturias. A breves rasgos, por los muchos personajes y episodios entrelazados, la acción es compleja, pero no confusa. El idiota Pelele mata al más poderoso de los agentes de la dictadura, y este episodio inicial pone en funcionamiento la máquina infernal del dictador. Las escenas que vengan saldrán unas de otras como un movimiento ininterrumpido. Puede ser casualidad que el idiota Pelele asesinó al hombre de confianza del gran dictador. Puede ser casualidad el crimen que cometió el idiota Pelele, pero no es casualidad la venganza del dictador. Este hace asesinar al Pelele para ocultar su culpabilidad y así poder acusar en cambio a 2 políticos opositores caídos en la desgracia, a quienes ahora quiere liquidar, Canales y Carvajal. El dictador ordena a su favorito, Cara de Ángel. Si te vas a animar a leer esta novela, tienes que subrayar cada vez que aparezca Cara de Ángel. El dictador ordena a su favorito, que es Cara de Ángel, que avise a Canales. El plan es matarlo en el acto de huir, pero Canales consigue huir y Cara de Ángel secuestra a su hija. La hija de Canales tiene por nombre Camila. Solo que Cara de Ángel se enamora de Camila y se casa con ella. Al casarse, pierde el favor del dictador, quien le prepara una atroz emboscada, una
terrible venganza. Le encarga públicamente una misión a los Estados Unidos. Lo hace detener secretamente. Lo reemplaza con un doble, que viaja con documentos falsos y finge desaparecer como un prófugo para dejar en el aire falsas pistas sobre el paradero de Cara de Ángel. El dictador lo encierra, a Cara de Ángel, durante años en una asquerosa mazmorra, hasta que, enfermo, le hace creer que Camila es la querida del dictador y Cara de Ángel, el personaje mejor creado en toda la novela, muere con su corazón destrozado. Esta es la hebra principal porque se entreteje con varias otras en una trama bien ceñida. En cuanto a la estructura, la narración se divide en 3 capítulos que transcurren en una época y en un tiempo determinado, en unos días. Luego pasa a semanas, meses, años, ¿no? La narración toma ese camino temporal, sin perder la dirección, dejando de lado las retrospecciones, que por ser procesos mentales de los personajes, estas retrospecciones no alteran el orden de los acontecimientos reales. La narración avanza con normalidad. Únicas excepciones en esta progresión lineal son el capítulo 23, intercalado a destiempo, y los capítulos 24 y 25, que barajan desordenadamente las horas. Asturias ha elegido la perspectiva del narrador omnisciente, y los ojos de este narrador omnisciente van desplazándose como los de una cámara cinematográfica para seguir a cada uno de sus personajes, al otro y al otro, de tal manera que no perdamos de vista la significación de escenas simultáneas o sucesivas. No solo el narrador omnisciente nos muestra todo lo que está ocurriendo en esa sociedad, tanto lo público como lo privado, sino que también nos deja asomar a los pensamientos más íntimos de los personajes, aún al inarticulado fluir de la subconsciencia durante el ensimismamiento, el ensueño, el delirio y la locura de sus personajes. Sea que el autor psicoanalice a sus personajes, o deje que sus personajes se autoanalicen, o no nos revele en sus propios monólogos interiores. La novela es muy subjetiva. Es que el omnisciente lo ha poetizado todo. La excelencia del señor presidente, sobre todo, si la comparamos con otras novelas que se escribieron en Hispanoamérica por los mismos años, se debe precisamente a la fusión del mundo social y el mundo psicológico, dentro de la fantasía de un narrador omnisciente, que podría ser bien el autor omnisciente, que no renuncia a su propia visión poética. Como ejercicio, jóvenes, vamos a hacer un simulacro presentándoles estos estímulos y ustedes deben desarrollar un ensayo. El primero sería, en las obras de al menos 2 autores estudiados, compara y contraste los efectos producidos en el lector por el tipo de narrador empleado. Otro estímulo que puedes elegir sería, compare los recursos utilizados por al menos 2 autores estudiados para crear un ambiente determinado en sus cuentos o relatos. Esto lo veremos en la próxima clase. Por favor, lleven preparado el material. Gracias por su atenta atención y los invito a continuar con la lectura de estas apasionantes obras.